Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo webinar del año. Nosotros somos de Systec y manejamos los productos Daytona Intercloud y Daytona Cyber. Por este momento estamos con Azurbe. Don Alfonso de Azurbe nos está acompañando en nuestro segundo webinar del año. Prepárate para tu asamblea y gestiona el presupuesto. Esta es una segunda sesión de una sesión que tuvimos el mes pasado, a principios de este mes, disculpen, en donde tocamos el tema de presupuestos en propiedad horizontal. Y en esta segunda sesión tocaremos el tema de asambleas en propiedad horizontal. El día de hoy nos va a estar acompañando nuestro equipo. Estamos con el ingeniero Germán Castillo, que es el director de servicio al cliente, Tatiana Ávila, líder del equipo comercial, y Natalia Hernández, líder del equipo de servicio al cliente, quienes van a estar pendientes de todas las dudas que ustedes vayan presentando. Por favor, si tienen alguna pregunta, no olviden realizarla en la casilla de preguntas que van a ver en la parte inferior izquierda de su pantalla. En el chat pues no estaremos como respondiendo sus preguntas, estaremos respondiéndolas en esta casilla, entonces por favor que las puedan realizar por este medio. Bueno, y estamos aquí, como les comentaba, con el CEO de Azurbe, Alfonso Álvarez, contador público, especialista en gestión financiera empresarial y tecnólogo tributario. Don Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. Juliana, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo muchas está? gracias. Muy contento y muy Bueno, no, agradecido a el ustedes gusto es por nuestro de tenerlo aquí con invitarme a este nosotros. espacio. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Y a lo que vinimos, como decimos coloquialmente por acá en Antioquia. Bueno, no lo quiero dejar pasar, hacer una mención muy especial a Daytona, que es afiliado pues a Surbe, y una organización en quien destacamos dos elementos que consideramos claves, que es su profesionalismo y calidad en todo su trabajo y sus productos, y lo otro que tiene que ver con la calidad y calidez humana que tiene, y que eso lo siente uno en cualquier momento que tiene la posibilidad de interactuar con cualquiera de sus personas. Así es que, pues nada más grato que poder ser parte de este grupo y ponernos a su disposición también. Bueno, como para aprovechar el tiempo, que sabemos que todos están con sus compromisos y más en estas fechas, y agradeciéndoles la asistencia y esperando y deseando que sea pues, de utilidad lo que les voy a comentar. Miren, el enfoque de la charla está más orientado a dar unos tips que por lo general no se mencionan. Sí, obviamente hay algunos que ya los conocerán, pero sí queremos dar una visión un poco diferente y más desde la esencia y del contexto de lo que representa una asamblea. En esta primera diapositiva vamos a ver 5 elementos claves, de los cuales comenzamos por el tema de la gestión realizada. Estamos hablando de los factores de éxito en las asambleas. Es obvio que si durante el año no se hizo una gestión adecuada, una gestión que haya tenido no solamente resultados en sus partes, en sus aspectos, digamos, materiales y concretos de las acciones, sino en un elemento también fundamental que es en el relacionamiento con la comunidad, es muy probable que lo bueno o lo malo sea un factor que en estas asambleas pues tengan un impacto en las comunidades. Aquí hay un elemento importante a considerar y es que infortunadamente existe un imaginario de las asambleas que podríamos afirmar de manera general que no es el mejor, ¿sí? Dicho como en una palabra muy especial,
la gente con solo mencionarle, con solo que les mencionen las asambleas, a partir de ese momento ya tienen una carga emocional que les dificulta de pronto aceptar estas reuniones como de las cosas más agradables. Entonces, de alguna forma, yo digo que la gente llega como cansada ya a las asambleas, ¿sí? Y si eventualmente en toda esa gestión que se realizó durante el año no fue la más exitosa, pues claro, aún más va a ser ese desgaste con el que la gente va a llegar y por consiguiente las probabilidades que la asamblea salga pues exitosa va a ser más complicado. Hay un elemento que me parece importante hacer mención con respecto a las asambleas. Las asambleas es un punto muy especial porque es como el final de una fase, si se quiere, de un proceso o de un microproceso, y es el inicio de otro. ¿Sí? De hecho, lo que planteo es que la preparación de la asamblea, ahora, o sea, esta asamblea que van a realizar, viene siendo el inicio de la preparación de la asamblea del próximo año. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el imaginario de las personas, en muchas de ellas han quedado unos recuerdos no muy gratos de esas asambleas. Entonces, claro, eso es lo que tienen para la próxima. Ahora, si esta asamblea se logra hacer un quiebre y generar otras sensaciones, otras emociones, pues bueno, ya estamos comenzando a que las decisiones que se tomen sean unas decisiones más concertadas y por consiguiente, a su vez, el éxito o no de la asamblea influye en un alto porcentaje en la gestión que se pueda realizar durante el año. Así es que es clave este tema. Ahora, vamos a esta otra parte, a este segundo factor, que es la información. Listo, ya hubo cosas que se realizaron y que las personas se enteraron de diferentes formas, porque lo sintieron en carne propia, por comentarios, por observaciones, otros por comentarios. Pero llega ese momento de la asamblea que a su vez también es un momento que son pocos minutos, así el tiempo sea el tiempo que se demore, pero es la gran oportunidad que tienen de dejar una muy buena sensación en los propietarios. Entonces, ¿a qué llegamos? Que obviamente toda una gestión pues tiene que materializarse en informes, porque hay que hablar y hay que sustentarlos. Y esta información que se presenta en la asamblea, como son los informes de gestión, los estados financieros, la ejecución presupuestal, el presupuesto del próximo año, de pronto la posibilidad de proyectos, tienen de tener dos características. Una es su contenido, que debe ser un contenido muy estructurado, muy argumentado, sin subjetividades ni comentarios personales, y que realmente logren convertirse en parte de la memoria de las copropiedades. Porque la memoria es un aspecto que poco se preocupan en este tipo en las propiedades horizontales. De hecho, gran parte de la memoria está en la cabecita de las personas, de los administradores, ya sea de los que se fueron, los que están, de los empleados, de los consejeros, de los propietarios, y muchas veces no está ese elemento, digamos, histórico y de archivo que pueda realmente brindarle a las personas una orientación sobre la historia de la copropiedad, o sea, de esa memoria. Entonces les decía, perfecto. Entonces el contenido como tal, a manera de ejemplo voy a tomar el informe de gestión, que el informe de gestión pues tiene una serie de características bien interesantes y que como documento, como contenido, debe ser un contenido robusto, debe ser un contenido que tenga unas excelentes argumentaciones, unos excelentes resultados. Excelentes resultados no, o sea, lo que haya sucedido. Y esto hay que concebirlo diferente a la presentación, porque la presentación en asamblea, como los tiempos son tan complicados, además de eso existe también eso es como una tara que hay con respecto al tiempo, que la gente desde antes de comenzar la asamblea está diciendo, bueno, arranquemos que esto se demora mucho, vea, o sea, ahí ya un complica como eso. Entonces hay que lograr, o sea, buscar que en cada punto que se trabaja en las asambleas, es ver cómo se logra optimizar ese tiempo, ¿sí?
Entonces, una cosa es el contenido y la elaboración del informe de gestión y otra cosa es lo que vamos a hablar y a presentar en la información. Voy a hacer como muy gráfico con un ejemplo acá. Un informe de gestión. Entonces resulta que se nos llevó esos 50 páginas o 100 páginas porque tiene gráficos, tiene anexos, tiene en fin, una serie de cosas y que lo vamos a dejar allá en ese archivo virtual o físico, pues ya hoy en día por diversos temas, pues lo ideal es que sea pues todo virtual, que está ahí. Pero asumamos que lo vamos a presentar virtualmente y la gente logre detectar que el informe tiene 50 páginas. O, para hacer todavía más gráfico el ejemplo, imaginémonos cuando salga la persona que va a presentar el informe de gestión con un documento gordito, y la gente apenas vea eso, lo primero que va a estar, como está pensando en el tiempo, va a decir, ay, por Dios, ¿qué va a pasar aquí? Y van a estar muy atentos a cómo va a ser esa presentación. Y si esa presentación, la persona llega con ese documento allá que la gente tenga lo por seguro que ya vio, lo primero que vio es que tan gordito era el informe. Si usted comienza a leer la primera página, termina la primera página y la gente ve que pasa a la segunda página, ahí se perdió ya la gente, ahí ya se desconectó. ¿Sí? Entonces, el mensaje es, listo, ese documento hay que hacerlo, tienen que tenerlo, o sea, ese sería, porque cuando ustedes estén, cuando ya no estén, finalmente la gente que va a conocer de ustedes, lo que quedó ahí. Entonces, eso. Ahora, cuando vamos a presentar, ya tiene que presentarse desde otra metodología. Ya puede ser resumiendo temas, con unas presentaciones en las diapositivas generales y sobre ese tema hablar. O sea, que sea una presentación resumida, muy concisa y muy asertiva sobre todo. Bueno, un tercer factor de éxito, obviamente, es el tema normativo. Y yo con este tema normativo tengo mi cuestionamiento, porque miren, la ley 675 ya lleva 22 años, aproximadamente. O sea, este es un momento en el que ya esa ley tendría que estar totalmente asimilada. ¿Sí? Uno a veces comprende que hay personas que están entrando al medio y como tal pues están estudiándola y esto. Pero hay personas que llevan mucho tiempo y cada año necesitan realmente una actualización, que no es malo porque cada capacitación puede ser el mismo docente, puede ser el mismo contenido, pero uno no es el mismo, uno ha tenido otras experiencias, tiene otras expectativas, otras visiones, entonces puede captar cosas interesantes, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar específicamente con este tema de la normatividad en asambleas, para hacerlo más puntual, es que si realmente el tema normativo fuera el factor único que influyera en el éxito o no el éxito de las asambleas, porque muchas veces cuando las copropiedades tienen sus conflictos internos, a lo primero que recurren es a un abogado. Hombre, uno diría, pues tantos años la norma vigente y esto, ¿y qué? Pues ya es para que no existieran tantos problemas. Pero vemos que no, ¿sí? Y seguimos buscando la solución solo exclusivamente por ese lado. Entonces, desde Asurbe, con todo nuestro concepto y nuestro modelo de la cultura de países felices, decimos, no, ojo, esto hay que mirarlo de una forma holística. Esto no solamente es un elemento, un factor que hay que tener en cuenta, sino diversos, porque es que la norma es una cosa es su interpretación, otra cosa es su aplicación y otra cosa es el efecto que esa aplicación tenga de esa norma. Y a veces, como no tenemos claro que es una propiedad horizontal, no tenemos claro sus dinámicas, somos muy puntuales en estas medidas. Entonces, obviamente, el referente normativo y estatutario para la gente en general es totalmente clave que se cumpla. Es totalmente clave que se tenga ese conocimiento y se pueda explicar. Nos hicieron llegar algunas consultas previas en este sentido y quiero como atenderlas desde ya. Obviamente al final va a haber también otro espacio ya para otras inquietudes que surjan, porque aquí pues en tan corto tiempo es imposible tratar tantos temas que casi que cada uno tendría que trabajarse en un webinar para poderlo desarrollar. Una de las consultas es, ¿cuánto tiempo de anticipación es válido convocar la asamblea? Pues la ley dice que 15 días calendarios para cuando son las ordinarias. En la práctica,
se sugiere que sea, incluso por algunos aspectos del Código de Comercio, que no se considere el día del envío de la convocatoria y el día de la realización de la asamblea. Y tiene sentido, porque si contamos el día del envío, pues eventualmente puede enviarse en la noche. O sea, ya la gente no se da cuenta. Y el día del evento, pues le puede llegar la convocatoria ya cuando pasó la asamblea. Entonces, lo recomendable es que sean 17 días calendario. Otra consulta es quién puede convocar una asamblea si no hay representante legal. Las asambleas ordinarias las convoca el administrador, como lo plantea la ley. Y también están habilitados para convocar asamblea extraordinaria lo que son los consejos de administración, obviamente pues el administrador o la administradora, el revisor fiscal y un número plural de propietarios que representen como mínimo el 20% del total de coeficientes. Aquí me surge una inquietud de si es la ordinaria, que la ley dice que la ordinaria la convoca el administrador. Ahora, aquí si no hay representante legal, que en ese caso el administrador es uno de los roles que tiene representar legal, representación legal que es ante terceros, y hay que realizarla, o sea, digamos que hay un momento coyuntural crítico, pues en este caso podría pensarse que sea el Consejo de Administración quien haga esa convocatoria. Sin perjuicio que eventualmente, si hay mucho conflicto en la unidad, a alguien se le ocurra pues hacer impugnar porque no haya sido la persona directamente el administrador quien impugnó. Pero si hay que hacer la asamblea, también hay que ser pragmáticos y hay que darle alguna solución. Bueno, otra pregunta es, si en el orden del día de la asamblea no se precisa varios y otros, ¿se puede generar la aprobación de algo extra? Aquí hay que diferenciar entre la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. En la asamblea ordinaria, así usted no incluye proposiciones y varios en el orden del día, en la convocatoria, en la asamblea sí lo pueden hacer, porque en esa asamblea ordinaria, ahí se aprueba el orden del día. De hecho, muy seguramente ustedes han tenido experiencias donde está el orden del día, lo ponen a consideración y después dicen, no, vea, adicionemos este punto, vea, o excluyamos este. O sea, se puede modificar en la ordinaria. En la extraordinaria sí se tienen que tratar exclusivamente los temas que han sido incluidos en la convocatoria. Los no asistentes pueden presentar excusas válidas para que no se genere sanción. Es que, no sé, existe la costumbre que si está la sanción, estipulada la sanción por la no asistencia a la asamblea, como que si eso fuera automático. No fue, y a continuación, en el mes siguiente le facturan le incluyen en su factura de cobro la sanción. No, siempre se debe cumplir el debido proceso. Y una de las partes claves del debido proceso es permitir los descargos de las personas. Pueden ser cuestiones de salud, o sea, hay cuestiones de fuerza mayor que obviamente pueden evitarse la sanción, porque recordemos que finalmente quien aplica la sanción es el consejo, no el administrador. El administrador hace la gestión de informar, pero quien aplica las sanciones es el consejo. Otra pregunta, ¿es conveniente hacer la asamblea por grupos para unidades muy grandes o se debe hacer una sola con todas? Las unidades cuando son muy grandes, por lo general en los reglamentos, tienen estipulada la modalidad de las asambleas por delegación, ¿sí? Por delegados. Y eso tiene sentido, porque es que, entre otras cosas, a veces no tiene que ser ni muy grande la unidad, pero los salones sociales, si todo el mundo fuera, hay muchas unidades que no tendrían cómo hacerla, ¿sí? Entonces, aquí, cuando hablamos de este tema de las unidades que son muy grandes, existe esa figura de la asamblea por delegados, donde cada bloque o cada sector, dependiendo pues, de las características de la copropiedad, designan un delegado. Ellos hacen sus asambleas, digamos, sus asambleas previas de cada sector o cada bloque, determinan sus decisiones, sus cosas, y ese delegado es el que va después a la asamblea general y va en representación de todos. Así como, pues, como con los poderes pues, que van. Otra pregunta es, en la citación de la asamblea se debe enviar la cartera de diciembre o se debe enviar a la fecha en que se cite. Bueno, a ver, nuestra recomendación es que sea a la fecha más reciente, o sea, en este caso debería ser a la fecha en que se cite. A diciembre 31 ya ese dato está en los estados financieros y está en sus notas explicativas, ¿sí? Aclaratorias o como las quieran pues, denominar. Ahí ya están lo que estaba a diciembre.
Pero ojo, lo que se necesita realmente y entendemos como la filosofía de la norma es que sea lo más actual, porque si digamos que existe la limitación para que los propietarios para ser miembros de consejo no pueden ser morosos, ojo, no pueden ser morosos a la fecha del nombramiento de la asamblea. Entonces, aquí la recomendación es, para efectos de convocatoria, envíenla o sea, a la fecha más cercana posible que tengan, ¿sí? Por efectos pues contables y informes. Y esforzarse, perdón, para tener el listado actualizado al día de la asamblea por si alguna cosa de estas pues sucede. Bueno, muy bien. El otro tema es lo de la moderación. La moderación es clave y estratégica en las asambleas. Eso es fundamental. De hecho, yo me especialicé en moderar asambleas, porque para mí las asambleas son un reflejo y un reflejo primero de lo que es una comunidad. Yo soy de los que digo que las asambleas y las copropiedades son como son sus propietarios. Y a su vez es una gran oportunidad de poder cohesionar o de minimizar inicialmente, sobre todo donde hay mucho conflicto, muchos problemas, y lograr que cojan otro rumbo pues estas comunidades. Entonces, aquí hay un tema que es clave. Preferiblemente que sea externo. Obviamente hay copropiedades en que las asambleas fluyen muy bien y ya tienen sus personas, en fin, pero aquí nos referimos pues fundamentalmente sobre todo en aquellos donde hay diferencias y que por lo general donde hay diferencias son bandos y se van radicalizando y entonces gran parte de la moderación, yo estuve en una unidad donde se demoraron 1 hora en nombrar el moderador, ¿sí? Porque es una lucha ahí de poderes y creen pues que uno va a manejar de otro va a manipular, todos dudan de todos. Hay un tema complejo y eso es un indicador cuando uno va a una asamblea y ese punto no fluye rápidamente, ahí pasa algo y es crítico. Entonces ese tema de la moderación es importante que traten de tener personas totalmente pues idóneas para este proceso. Le sumo ahí obviamente el tema de la logística y el confort. Pues obviamente estamos hablando ya de unos espacios en los que vamos a estar X tiempo, en el que, como les decía, la gente ya viene como cansada mentalmente y con una predisposición no muy positiva, entonces lo ideal es que puedan tener unos espacios que mínimamente de una logística técnica, pues tanto del desarrollo de la asamblea como también en el tema del ornato, de pronto que sea un ambiente pues bien propicio, que la primera convocatoria, si la convocatoria es a la hora siguiente, tengan en esa hora previsto cosas, de pronto videos musicales o de humor, en fin, no sé, ya ustedes con su creatividad podrán pues avanzar en este sentido. Sobre asamblea hay mucho para hablar. En lo normativo, como les digo, quedamos a su disposición para que en cualquier momento hagan las consultas, incluso pues a través de Desisteo o directamente con nosotros. Y con gusto pues les atenderemos estas inquietudes. Respecto a los presupuestos, yo quiero hacer unas 3 menciones específicas. Uno, esta frase me parece muy contundente esto se utiliza mucho dentro del tema pues, administrativo, y es que lo que medimos determina lo que hacemos. Y los presupuestos en las copropiedades, fundamentalmente, ¿qué es lo que miden? Gastos. Pero resulta que, por otro lado, la razón social y la razón de ser y la gestión se debe en las propiedades horizontales a un tema social. Entonces, desde ahí estamos partiendo de un enfoque, pues, desde nuestra perspectiva, erróneo, porque lo que medimos son gastos, claro, entonces fíjense que para muchos es una satisfacción y una felicidad cuando dio excedentes, independiente que no se hayan gestionado cosas. O sea, ese tema económico es un tema que nos saca a nosotros de la objetividad y de realmente lo que se quiere. Con alguna diapositiva posterior vamos a comprender un poquito más esto. Entonces acá, si seguimos midiendo lo financiero, pues vamos a seguir evaluando lo financiero, ¿sí? No la gestión como tal. Criterio actual de aprobación del presupuesto. Este gráfico se los quiero compartir porque, hombre, como administradores y como consejos de administración, siendo responsables con su rol, ¿qué debe hacerse con los presupuestos? Presentar el presupuesto ideal, y el presupuesto ideal es aquel que realmente requiere esa copropiedad y esa comunidad.
Como medimos lo económico, ¿qué es lo que va pasando por lo general? Se va armando el presupuesto y se va viendo que se está desfasando del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, del IPC, dependiendo cómo lo trabajen pues, en las copropiedades, y eso va dando un pánico impresionante, y dice, no, por Dios, esto vea, ya nos matan, no sé qué cosas. Entonces comienzan a recortarlo, ¿sí? Para nosotros la recomendación es presenten lo ideal. O sea, yo les digo, yo prefiero que pecar porque presenté algo bien profesional, bien técnico, que en el momento de pronto critiquen lo que quieran, pero que con el tiempo digan, vea, hombre, eso era lo que se debió haber hecho, ¿sí? Finalmente es la asamblea la que decide y eso está en papel. Pero entonces, ¿a qué vamos? Que listo, de eso ideal, pasa al consejo, cuando el consejo y el administrador comienzan a evaluar qué van a presentar, ahí hacen el primer recorte. Se presenta en asamblea y en este año sí que es cierto que va a pasar esto, que se va a recortar más por, bueno, ya ustedes saben cómo está este tema económico, tanto en el incremento de ingresos como en el tema laboral. Entonces el tema va a estar muy complicado, ahí va a haber otro recorte. Y muchas veces en la ejecución, pues a veces se hace el recorte, porque si se hace de más, viene también el reclamo de la gente. Entonces miren que aquí de alguna forma, cuando a veces decimos de las cuotas extras, resulta que es que las cuotas extras no son extras porque aparecieron de la noche a la mañana, sino que es una falta de direccionamiento estratégico, de apuntarle pues a lo que realmente debe ser, y obviamente se van acumulando unos desfases que llega el momento en el que se tiene que llegar a este tipo de cuotas. Una de las frases con las que resumo varios aspectos de la investigación que he realizado sobre esto es que en propiedad horizontal se compra con criterio de riqueza y se administra con cultura de pobreza. Es decir, cada que vamos a comprar, la gente va a comprar o va a arrendar una unidad, quiere lo mejor, absolutamente lo mejor, ¿sí? Pero resulta que cuando llegamos a una asamblea, ya ahí se nos alborota la pobreza y ahí sí no, ahí sí ya todo lo más limitado. Bueno, muy bien. Para ir terminando, ya que el tiempo no rinde y ya creo que incluso me estoy pasando, quiero compartirles que para esa elaboración del presupuesto hay 4 visiones para hacerlo. Uno, que es la proyección, que es con la que tradicionalmente se han elaborado los presupuestos, ¿sí? Que es, este año fue tanto, entonces aumentemos el salario mínimo y punto. Lo que no hemos comprendido es que a veces las copropiedades se van envejeciendo, o sea, van resultando otras cosas, otro tipo de circunstancias que hay que mirarlo. El tema de la previsión, mire el tema de la fachada. Las fachadas no tienen por qué cobrarse con cuota extra. Las fachadas se sabe que hay un deterioro periodo a periodo y que deben de causarse, pero no lo hacemos, ¿sí? Entonces, ojo con ese tema de la previsión. Y si somos nosotros los administradores o los consejeros, que supuestamente somos los que vamos a orientar y los que sabemos y conocemos y vamos a dar lo mejor de nosotros, pues tenemos también que incluir ese tipo de visión para definir los rubros de presupuesto. El tema de los pronósticos, para resumir, cuando a uno le dicen, este año va a ser un año de invierno, hombre, ¿eso nos estará diciendo algo? No. Pensemos en los techos, pensemos en el sistema, en el sistema de desagües. Eso nos lleva a pensar en cosas para hacer. Y el tema de prospectiva, que está ahí donde donde nosotros manejamos el modelo de la cultura de PHs felices, que es decir, bueno, no, imaginemos un futuro, ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos que nos identifique? Y aquí, pues, esto que el futuro es moldeable y podrá ser el resultado de la visión y acciones focalizadas. Aquí, pues, nosotros en propiedad horizontal, la planeación no la tenemos. Lo que más se aproxima es un presupuesto. Pero no planeamos, no planeamos. Y ustedes hablen en sus empresas como en profesionales, en lo que quieran, y todo se habla de la planeación, la planeación, la planeación, y en propiedad horizontal, sí, mucho, a un año, y no con el criterio de planeación, sino con el criterio de determinar un costo para cobrar en cuotas de administración. Bueno, y finalmente, la recomendación es, de esos presupuestos, dejen memorias. Mire que comencé hablando como de memorias y termino hablando de memorias. Esos presupuestos, susténtenlos, porque ¿qué pasa? La gente es muy olvidada por naturaleza en algunos casos, pues, pero en otros casos es porque se hacen los olvidados. Y cuando un año se habla unas cosas, hasta ahí está como claro, pero al año siguiente
Vaya a ver pues si le aceptan los argumentos que usted dio o que dieron para vender una idea. Entonces, en las memorias, ya ustedes conocerán eso y no trabajenle bien para que estructuren unas memorias de ese presupuesto y que a su vez no estén en la unidad, sea una gran herramienta que les pueda ser de gran utilidad para la elaboración de los siguientes presupuestos. Bueno, y otra de las frases con las que concluyo es que en propiedad horizontal se necesita más cultura y vecindad que normas y sanciones. Este es un tema que sobre todo en las asambleas creo que hay que recalcarlo mucho, porque finalmente a partir de normas y sanciones, créanme que no construimos tejido social. Por el contrario, creo que infortunadamente se está dando el efecto contrario, que es destruir tejido social. No estoy diciendo que no se apliquen, sino que simplemente hay que darle prioridad a un tema de valores y principios, a un tema de acuerdos y concertaciones, y si las cuestiones no funcionan, pues bueno, tocará el tema de la normatividad. Pero muchas gracias, me disculpan de pronto los minutos que me llevé de más. Quedamos a su servicio para atender cualquier inquietud que tengan y de pronto más tardecito creo que hay una oportunidad. Muchísimas gracias, don Alfonso. Para atender algunas Muy interesante todo lo que nos pudo compartir. Gracias a todos nuestros asistentes quienes han estado también dejándonos varias preguntas en el chat. No olviden que en la parte lateral izquierda está en el segundo icono, dice preguntar y tiene una cajita como con un signo de interrogación. Ahí pueden dejar sus preguntas. Perfecto. Listo. No olvidemos que Daytona Intercloud es el software que utilizan más de 10.000 copropiedades en el país. Perfecto. Bueno, estamos con Juliet. Juliet es una de nuestras agentes comerciales, es administradora de empresas con 3 años de experiencia realizando acompañamiento en procesos de vinculación y servicio postventa en el área comercial. ¿Cómo estás, Juliet? Buenos días. Muy buenos días, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, nuevamente pues buenos días para todos nuestros participantes. Queremos agradecer por su asistencia a nuestra segunda sesión del webinar Prepárate para tu asamblea y gestiona el presupuesto. Nosotros entendemos que en la época de asambleas los requisitos parten desde la misma convocatoria, publicación y citación. Es por esto que con Daytona este proceso administrativo se enlaza con la tecnología justamente para facilitar y optimizar las labores operativas de los administradores, contadores y auxiliares en tiempo real. Desde el momento de la publicación, la citación, creación de temas, registro de asistencias, votaciones ante los residentes creados previamente en la lista de terceros, ¿no? De la misma manera, sabemos que días previos los administradores han destinado esfuerzos, recursos y tiempo para tener una asamblea productiva y alineada a los objetivos de cada copropiedad. Es por esto que con Daytona, bajo la versión en la nube, han confiado en estas acciones y hoy en día, como tú lo decías anteriormente, contamos con más de 10.000 copropiedades, las cuales siguen confiando y están seguros de que sus labores están alineadas al uso de tecnologías que les permitirá atender las necesidades de las comunidades, darle valor a su información y armonizar las relaciones entre todos los miembros que componen pues, la propiedad horizontal. Por esta razón, hemos destinado este espacio para dar a conocer sus beneficios y seguir recibiendo esos mensajes tan positivos de los diferentes roles que componen la comunidad de la propiedad horizontal, de cómo se han beneficiado con el manejo de las asambleas desde Daytona, de quienes están y también pues de los que están próximos a dar uso a este módulo por ser clientes recientes o, por qué no, a ustedes de pronto que aún no hacen parte de la comunidad Daytona, pero se han interesado en este webinar y que aún están a tiempo para iniciar esta gran experiencia de las asambleas desde Daytona. Adicionalmente, queremos recordarle que tenemos un espacio en el chat, en la casilla superior de preguntas, que estará destinado para atender todas sus dudas e inquietudes. Muchas gracias y nuevamente les damos la bienvenida. Muchas gracias, Juliet. Y una pregunta, ¿a dónde se pueden comunicar las personas que están interesadas en Daytona Intercloud? Claro que sí, nosotros tenemos nuestra página principal, nuestras redes sociales anteriormente pues ya evidenciadas, nos pueden contactar por nuestra página principal, también en desistec.com se pueden contactar con nosotros y de esta forma pues brindarles toda la información pertinente. Perfecto, muchísimas gracias, Juliet. Gracias a ti.
Listo, no olviden, sus preguntas las pueden dejar en la casilla de preguntas en la barra lateral izquierda. A continuación vamos a estar con una de nuestras asesoras de servicio al cliente, quien nos va a compartir un poco sobre cómo utilizar Daytona Intercloud para las asambleas y todo lo que don Alfonso nos pudo explicar anteriormente. Ella es Carmen Lazo, es administradora de empresas con más de 2 años de experiencia asesorando a administradores y contadores en propiedad horizontal para la implementación efectiva de herramientas de tecnología. En la sección de materiales complementarios, nuevamente en la barra lateral izquierda, podrán encontrar un material que pueden descargar y con eso acompañar la siguiente charla. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Buenos días, Juliana. Buenos días a todos nuestros participantes. Estoy muy contenta por este espacio que les estamos brindando para poder aclarar todas sus inquietudes en cuanto al tema de asamblea. A continuación, por mi parte, les voy a mostrar la funcionalidad que tiene el programa Daytona para que ustedes puedan organizar y tener la oportunidad de liderar la asamblea de la mano con Daytona Intercloud. Permítanme, ya les comparto pantalla. Listo. Entonces, iniciamos. Como les indicaba, ustedes tienen la oportunidad de configurar, de crear su asamblea con nuestro programa Daytona Intercloud, como lo estamos viendo en pantalla. Manejamos en el módulo de cartera, en el bloque de utilidades, en la opción de asamblea. Van a poder crear ustedes la nueva asamblea que se va a celebrar próximamente. En este caso hemos creado una asamblea para que ustedes puedan ver el ejemplo de cómo la vamos a manejar. Lo único que deben hacer es dar clic en nuevo, ingresan la fecha de la asamblea que se va a celebrar, la descripción de la asamblea, en este caso hemos asignado la asamblea de copropietarios conjunto P y le damos clic en guardar. Posteriormente, seleccionamos con doble clic la asamblea y para ingresar los temas por asamblea, cabe resaltar que son los temas de votación, no son los temas de la orden del día, temas de votación. Hemos ingresado aprobación de estados financieros, por ejemplo. Para poder ingresar los temas deben dar clic en modificar. Para habilitar un nuevo campo, presionan flecha para abajo en su teclado y escriben el nuevo tema. Al presionar la flecha para abajo en su teclado, queda guardado el tema y se habilita un nuevo campo para que puedan ingresar los temas correspondientes a la votación en su asamblea. Posteriormente, a guardar los temas, damos clic a guardar y salimos. Recuerden que después de crear la asamblea, nuestro programa también les brinda la oportunidad a ustedes para que generen su invitación vía correo a los respectivos inmuebles o residentes que vayan a asistir a la asamblea. Esta herramienta la encontramos en el módulo herramientas, bloque web, opción circulares. En la opción circulares, en la parte inferior damos clic en configurar. Damos clic en modificar, ya que aquí les va a aparecer un espacio en blanco y al modificar les va a habilitar el espacio para que ustedes puedan ingresar el texto correspondiente a la citación a la asamblea. Y por último guardamos. Posteriormente, para que podamos enviar los correos a todos los copropietarios, damos clic en mostrar y al mostrar nos muestra todos los inmuebles junto con los correos y los propietarios que están asociados. En este caso vamos a hacer un envío de prueba para que ustedes puedan tener conocimiento cómo sus residentes van a recibir la citación. Seleccionamos, por ejemplo, el apartamento 01107 y damos clic en enviar correos. Cuando se envía el correo, podemos revisarlo. Permítanme. Actualizamos. Encontramos nuestro correo. De esta forma sus residentes van a recibir la circular, el nombre de la entidad y el archivo adjunto, que en este caso es nuestra circular con el logo de la entidad y la firma correspondiente del administrador
que hace la citación correspondiente a la asamblea. Ya después de que hayamos enviado la circular, también tienen la oportunidad de poder enviar las fichas de asistencia y las fichas de votación antes de celebrar la asamblea para que puedan ser entregados a los residentes. Estas fichas las pueden imprimir en nuestro módulo web, el cual es www.depias.com. Pueden tomar nota de esta ruta, www.depias.com. Y en esta página pueden encontrar el ingreso para nuestro módulo web, tanto para residentes como administradores. Los residentes pueden ingresar con un correo que previamente ustedes hayan configurado en el programa y la clave que se asigna correspondientemente. Nosotros hemos ingresado aquí también como administradores. Digamos, ustedes como administradores ingresan en la pestaña Administradores. Ingresan los mismos usuarios que utilizan para ingresar a Daytona Intercloud. Entonces, NID, usuario, contraseña. Al ingresar, encontramos en la parte izquierda, tercer campo, la opción de asambleas. Vamos a imprimir las fichas de asistencia. Nos ubicamos en quórum. En quórum, seleccionamos todos los inmuebles, seleccionamos la asamblea que se va a celebrar. Digamos, en caso de que hayan ya celebrado varias y hayan creado varias en el programa, aquí les va a aparecer. Y damos clic en fichas de asistencia. Al dar clic en fichas de asistencia, el programa nos arroja las fichas que podemos imprimir y ir recortando para su respectiva entrega. Dentro de la ficha van a encontrar el nombre de nuestra entidad, el nombre de la asamblea que estamos celebrando, la fecha de la celebración de la asamblea, el nombre de nuestro propietario, el número del inmueble, el coeficiente correspondiente y el código de barras para que ustedes puedan proceder a hacer la lectura correspondiente en el caso que lo vayan a manejar de esta forma. Esto con respecto a las fichas de asamblea. Para las fichas de votación, ingresamos en la segunda opción del campo asambleas, temas votaciones. Seleccionamos la asamblea que vamos a celebrar. Seleccionamos el tema de votación. Aquí les va a mostrar todos los temas de votación que hemos creado en el programa. Seleccionamos todos los inmuebles. Y ustedes pueden asignar un código por cada tema que vayan a imprimir. Por ejemplo, si es la aprobación del orden del día, en este caso es el tema número 1, podemos asignar el número 1 y damos clic en fichas de votación. De esta forma, el programa les muestra un reporte que podemos imprimir con cada tema por cada inmueble. Les muestra, al igual que el anterior, el nombre de la entidad, el nombre de la asamblea que celebramos, la fecha de la asamblea que vamos a celebrar, el número del inmueble, el nombre del propietario. Aquí tenemos el código de tema que asignamos anteriormente, el coeficiente correspondiente por cada inmueble y sea sí o sea no, tiene su código de barras correspondiente. Recuerden que estas fichas, ustedes, como les decía, tienen la oportunidad de imprimirla antes de la realización de la asamblea. Posteriormente, podemos imprimir también un informe de la asamblea para diligenciarla de forma manual. Ingresamos a la tercera opción en el bloque de asambleas, informes de asamblea. Seleccionamos asistencia asamblea vertical o horizontal, sea cual el que ustedes necesiten. Seleccionamos la asamblea y seleccionamos todos para que los pueda generar. Damos clic en generar y este es el reporte que ustedes pueden obtener para poderlo imprimir antes de la asamblea. Nos muestra los inmuebles, los propietarios. En caso de que el propietario no vaya y asigne un apoderado, aquí ustedes lo van a poder apuntar manualmente. El coeficiente correspondiente y la firma. Si tienen alguna observación, la pueden imprimir. Recuerden que en este caso, para esta presentación, hemos dividido la asamblea en 3 fases. Tenemos la fase de planeación, ejecución y la fase final. Esta creación de asamblea y la convocatoria la hemos ingresado dentro de la fase de planeación. Ahora vamos a ir a la ejecución de la asamblea. Lo primero que vamos a hacer ya cuando vayan ingresando las personas es marcar la asistencia. La asistencia la marcamos en la opción de quórum.
Recuerden que en Quorum ustedes van a encontrar en la parte superior los indicadores. Inicialmente este indicador va a estar en 0. Seleccionan la asamblea que estamos celebrando y en el caso de que ustedes hayan utilizado la herramienta e impreso las fichas de votación con el código de barras, para leer el código de barras ubican aquí su cursor, leen el código de barras con la respectiva herramienta y de esta forma el programa va marcando la respectiva votación que ustedes hayan generado en la lectura. Otra opción que tenemos para la asistencia, permítanme. Recuerden que dentro de la asistencia hay personas que sea cual sea el caso, no aplica voto. Entonces, ustedes deben marcarlo en caso de que el programa ya se los haya traído. Y aquí les aparece la opción de que va a aplicar el voto. Si la opción es que no va a manejar voto, ustedes aquí le inhabilitan la opción. De esta forma, en la parte superior nos cambian los indicadores. Por ejemplo, tenemos 52 asistentes y 51 votantes, puesto que a uno de nuestros asistentes deshabilitamos el voto. Otra opción para que ustedes puedan ir marcando la asistencia es hacerlo de esta forma como lo estoy mostrando. Después de marcar la asistencia, recuerden que ustedes pueden utilizar 2 computadores. Este es uno de nuestros beneficios. En un computador van marcando la asistencia, van verificando la marcación de la asistencia y en el otro pueden ver el informe o la gráfica como tal de la asistencia para ver en qué momento llegamos al quórum. Encontramos la opción de gráfica en la cuarta opción. Gráfica de asamblea, seleccionamos la asamblea que estamos celebrando, gráfica de asistencia en tiempo y cada vez que se vaya registrando la asistencia, el programa le va mostrando el porcentaje de asistentes hasta que pase nuestra línea esperada de quórum para poder dar inicio a la celebración de la asamblea. ¿Listo? Bueno, ahora comenzamos con la asamblea, desarrollamos la asamblea, tenemos pues nuestras pautas y posteriormente pasamos al tema de votación. Para la votación nos vamos nuevamente a temas de votaciones, que fue donde imprimimos las fichas de votación. Y les comentábamos que los residentes propietarios o habitantes de la entidad también pueden ingresar al módulo web a realizar sus respectivas votaciones. Ya les vamos a mostrar un ejercicio. Seleccionamos la asamblea, seleccionamos el tema de votación y sea cual sea el tema que ustedes vayan a seleccionar, deben habilitar el voto para que ellos puedan hacer la marcación correspondiente. Por ejemplo, vamos a seleccionar aprobación de presupuesto. Habilitamos el voto. Tengo un ingreso para mostrarles el ejemplo. Este es un ingreso de un residente. Nos aparece el nombre del residente. Nos vamos a asambleas, temas de votaciones y el residente va a poder evidenciar los temas que están habilitados por parte de nosotros como administrativos para que puedan realizar la votación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la aprobación orden del día, vota que sí o vota que no. Aprobación estados financieros, también se le habilita el voto. Y como pueden ver, solo nos aparecen 2 temas. Sea cual sea la marcación que su residente ingrese, esta marcación va a aparecer en nuestro módulo web. Entonces, estábamos en orden del día, vemos que en este momento pues ya tenemos algunas votaciones que van apareciendo. También tienen la opción de leer el código de barras para que el programa vaya tomando esas decisiones. Se ubican la ficha, el lector de código de barras, van leyendo la decisión, ubican el cursor aquí en la barra y el programa le va mostrando las votaciones que va generando los residentes. Dentro de esta opción también tenemos las gráficas de votación en la cuarta opción. Seleccionamos la asamblea, seleccionamos el tema del cual deseamos generar nuestra gráfica y aquí nos muestra el porcentaje de cada votante o cada votación que se realizó. En la parte inferior encontramos el número de votos por cada opción que se generó.
Luego, si ustedes necesitan un informe para anexar en el acta, también pueden tener la oportunidad de generar este informe dentro de nuestro módulo web. Ingresamos a informes de asamblea. Podemos generar tanto informes de votación por tema o informes de gráfica por tema. Lo que debemos hacer es seleccionar el tipo de reporte que vamos a generar, en este caso, votación por tema. Seleccionamos la asamblea que estamos celebrando y el tema correspondiente que vamos a dar a impresión. Lo generamos y este es el informe de votación por tema, donde nos muestra los inmuebles que han hecho las respectivas votaciones, el propietario, el voto correspondiente, el coeficiente y en la parte final el total de votos, sea que sí, sea que no, o si lo aplica, sea en blanco, y el total de votos. Si necesitan la gráfica por tema para anexar al acta, también tienen la oportunidad de imprimirlo en nuestro módulo web en la opción gráfica por tema. Lo mismo, seleccionamos la asamblea que estamos celebrando, el tema, y damos clic en generar. Al dar clic en generar, nos muestra el informe de gráfica, nos muestra el concepto, en este caso si es voto en blanco, sea sí, sea no, la cantidad de votos que tuvo cada decisión, el coeficiente correspondiente y el total. Y en la parte inferior encontramos la gráfica resumida. Esto con referencia a la fase de ejecución de nuestra asamblea. Ahora vamos a la fase final. La fase final la vamos a revisar en Daytona Intercloud, nuestro aplicativo, y es cuando, en caso de que ya al finalizar la asamblea, vamos a revisar qué inmuebles asistieron, qué inmuebles no asistieron, si aplica o no aplica la sanción. Nos vamos por cartera, utilidades asamblea, seleccionamos la asamblea que ya celebramos, vamos al botón sanciones, y en la parte inferior pueden evidenciar únicamente los inmuebles que no asistieron a la asamblea. Para cobrarles la sanción, deben dar clic en modificar, ingresan la fecha a iniciar de la sanción, si es para el mismo mes de la asamblea o el mes siguiente, el número de veces que se va a cobrar, el valor, si es un valor fijo o si es un porcentaje de administración. En este caso podemos hacer un ejercicio con el porcentaje de administración. Marcamos porcentaje de admin, escribimos el número de porcentaje y damos clic en calcular. El programa automáticamente le calcula ese porcentaje sobre cada cuota de administración que manejan los inmuebles y damos clic en cobrar sanciones y guardamos. De esta forma, ustedes tienen la oportunidad de utilizar esta excelente herramienta para que puedan hacer de sus asambleas las mejores. Les agradezco mucho y recuerden que tenemos la sección de preguntas y respuestas para que ingresen sus dudas correspondientes y podamos resolverlas y aclarar sus inquietudes. Muchas gracias, Carmen, por tu colaboración. Casi no puedo desbloquear el micrófono. Gracias por todo lo que nos explicaste el día de hoy, muy interesante. De verdad que Daytona Intercloud es una herramienta increíble para poder manejar y gestionar las copropiedades. Vamos a ir a un breve receso para que puedan realizar todas sus preguntas. En un minuto regresamos con nuestro invitado y con las personas que estuvieron a cargo el día de hoy. ¿Listo? Nos vemos en un minuto.
Perfecto, vamos entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, don Alfonso, ingeniero Germán, Carmen, si me pueden acompañar aquí en la mesa. Perfecto, muchas gracias a todos por haber venido. En este momento vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas, respondiendo todas las dudas que no se respondieron en ese momento. Por el chat, vamos a responderlas aquí. Entonces, pregunta la señora Gina Roncancio, ¿cuántos poderes puede tener un representante en la asamblea? Don Alfonso. Sí, si el reglamento de la propiedad no tiene ninguna limitación, todos los que pueda, sí. Lo que hay que tener presente es que en la asamblea, cuando se habla de número plural, quiere decir que mínimo 2 personas deben estar pues, presentes diferentes, ¿sí? Pero digamos que en general, si el reglamento no tiene ninguna limitación en este sentido de la delegación de poderes, puede tener las que le dé sin ningún tipo de Perfecto, limitación. muchísimas gracias. Pregunta la señora María Orozco, ¿es posible que se pueda realizar la asamblea mixta, es decir, presencial y virtual? Sí, incluso la pregunta que está surgiendo mucho es que si se puede hacer virtual. Y quiero pues como arrancar por ahí. Mire, es que la ley desde que se aprobó, desde el 2001, hablaba de las asambleas presenciales y no presenciales. Las no presenciales pues requieren herramientas y la tecnología pues es una de ellas. Ahora, es totalmente posible. La situación es que de pronto no es lo más recomendable porque de alguna forma debe tener todas las características, condiciones y requisitos que tiene la virtual y todas las que tiene la presencial. Operativa y funcionalmente puede ser más compleja la situación, pero sí es totalmente posible, legalmente. Perfecto, muchas gracias. Esa es una duda que también surgió en el webinar pasado, entonces qué bueno que don Alfonso no la pueda responder. La señora Nashley Villalobos pregunta, ¿puede un miembro del consejo que fue elegido para la vigencia que se está informando apoderar a otros propietarios? Sí, digamos que la limitación que existe respecto a los empleados y administrador y los consejos vuelve y juega las restricciones si el reglamento lo prohíbe, no podría entrar a representarlos. Okay. Si el reglamento, sí, no se puede representarlos. Perfecto. El señor Marco Fidel Barón pregunta. La que sí está, los que sí no pueden. Tranquila. Los que sí no pueden, quiero reiterar, son el administrador y empleados de la copropiedad. Ok, perfecto. El señor Marco Fidel Barón pregunta, ¿el revisor fiscal puede citar una asamblea ordinaria cuando no hay representante legal? Bueno, o sea, la ley, cuando habla de las asambleas ordinarias, dice que al menos una pues, se realizará en el año y que esa asamblea ordinaria las convoca el administrador. Cuando la ley hace referencia a quienes más pueden convocar, menciona exclusivamente que podrán convocar asamblea extraordinaria, el Consejo de Administración, el administrador, revisor fiscal, no sé si lo mencioné anterior cuando estaba haciendo la exposición, y un grupo de propietarios que represente como mínimo el 20%. Aquí es donde entra en juego la legalidad y la práctica. O sea, la legalidad nos dice si se puede o no se puede hacer desde lo legal. La otra cosa, el deber ser. Quiero tomar un ejemplo y sobre todo de la experiencia que tuvimos con la pandemia. En la pandemia pasaron muchas cosas, ¿sí? Y dentro de eso resulta que había situaciones que había que decidir y no había norma, no había claridad al respecto. Pues nuestra posición es, obviamente a veces es mejor pecar por acción que por omisión. Me explico. Si hay una decisión que es urgente, indispensable, que de no tomarse la copropiedad, la comunidad puede verse
gravemente perjudicada, hagan la convocatoria y realicen la asamblea. Si alguien impugna, pues se mirará qué se hace, ¿sí? Entonces aquí tiene que haber una mezcla de la norma y también una muy buena lectura del contexto y de la priorización de pronto de decisiones que son requeridas. Es como, por ejemplo, cuando se habla del fondo de imprevistos, que solamente se podrá utilizar cuando la asamblea lo apruebe. Ahora, mi posición es, bueno, si se revienta un tubo madre de la propiedad que está destruyendo y que si no se trabaja ya, entonces que voy a esperar hasta que llegue la asamblea para hacer eso. Yo digo, no, yo más bien trabajo, hago eso, soluciono ese problema, porque es que si no el riesgo es peor y después se convocaría a la asamblea. Entonces hay circunstancias que uno tiene que ser muy pragmático también y manejar ese equilibrio entre, bueno, en qué momento sí, en qué momento no se podría pues entrar a aplicar la norma. Perfecto, don Alfonso. Muchas gracias por la explicación. Pregunta la señora Ángela Liliana Bedoya que cómo los residentes pueden realizar sus votos. Esto es en línea, a través de cuál aplicativo, de qué forma se alimenta el programa para que se generen los reportes. ¿Funciona para asambleas virtuales o solo para asambleas presenciales, perdón? Bueno, buenos días. Bueno, para la votación de los residentes lo pueden hacer por medio de la aplicación web, que es www.depias.com, en donde ustedes como administradores previamente les deben enviar unos permisos y las claves. Digamos que el material que está complementario, ahí pues digamos ahí dice cómo se hace ese proceso. Sirve para las dos, tanto para la virtual como para la presencial. Obviamente la idea es que cada residente desde su celular ingrese a la página web y genere y entre la opción y haga la votación. Inmediatamente, como decía Carmen en su exposición, si ustedes tienen otro computador en donde vayan mostrando las gráficas de votación, ahí se va viendo en vivo y en directo, se va viendo las votaciones. También las pueden hacer estas votaciones en dado caso que no tengan ninguna de las dos opciones, ni código de barras, ni el usuario pueda entrar a hacer la votación por el aplicativo. Lo pueden hacer de forma manual, simplemente pues la persona le va diciendo si sí o si no y ustedes hacen la marcación correspondiente en donde se necesite. De esa manera también lo pueden hacer. ¿Y qué más decía? Regálame un momento. ¿De qué forma se alimenta el programa para que generen los reportes? Y si Bueno, funciona entonces, en asambleas virtuales y presenciales también. listo. Bueno, para el sistema, digamos que para el tema de la asamblea no es necesario, y esto es una aclaración importante, no es necesario que, por ejemplo, hayan tenido movimiento ni información contable. ¿Qué pasa? Alguna persona que quiera adquirir ahorita el sistema lo puede adquirir, solamente se necesita de que esté registrado tanto los propietarios y los inmuebles. Entonces, una vez tengamos propietarios inmuebles, en el momento en que se crea la asamblea, él automáticamente ya genera toda esta información para que ustedes la puedan utilizar en su asamblea. Y obviamente las gráficas de votación o los temas de votación que mostró Carmen, obviamente ellas se van generando a medida que se hagan las votaciones o a medida que se vaya haciendo la asistencia en el foro. Entonces, digamos que tienen la información inmediatamente. Perfecto. Don Alfonso, la señora Andrea Adarme pregunta, ¿puede ser virtual una asamblea para aprobar manual de convivencia? La limitación de las asambleas extraordinarias es cuando se van a tomar decisiones que requieran quórum calificado, ¿sí? Entonces, aquí la situación estaría en analizar si esa aprobación de ese manual de convivencia exige o no exige quórum calificado. ¿En qué casos, digamos, básicos considero que aprobar un manual de convivencia requiere quórum calificado? Cuando lo que tiene contenido ahí necesita que se reforme el reglamento. Me explico. Las sanciones deben estar estipuladas y tipificadas en el reglamento o en la ley, no en el manual
manual, que se tiene también esa creencia. Y en muchas partes lo que hacen es hacer los manuales buscando sancionar, ¿sí? Buscando pues como... Si no está en el reglamento, esa sanción legalmente no es posible, ¿sí? No es viable. Entonces, si se quiere sancionar algo, pues, y se quiere incluir en el manual de convivencia, ¿qué hay que hacer? Hacer la reforma en el reglamento, y para hacer reforma del reglamento se requiere una votación calificada. Ahora, si es un manual que simplemente se puede aprobar con la mayoría simple, no hay problema. Perfecto. La señora Yasmina Liscano hace la siguiente pregunta. ¿Se puede convocar la asamblea en el mes de marzo para ser realizada en el mes de abril? Bueno, miren, legalmente la norma plantea que al menos al año, una vez al año se va a hacer una asamblea ordinaria. Esa asamblea ordinaria, como norma general, se plantea que debe ser en los tres siguientes meses a el periodo presupuestal, ¿sí? Entonces, ahí hay que aclarar algo. Si el reglamento no determina nada sobre cuál es el periodo presupuestal, se asume que es de enero a diciembre. Quiere decir eso, que la asamblea para convocarse y realizarse dentro de ese término legal son los 3 meses, o sea, hasta marzo. Si el reglamento dice el periodo presupuestal va de marzo al 28 de febrero, ¿sí? Entonces los 3 meses se correrían a partir del 28, a partir de abril y mayo, ahí estarían los 3. Entonces, ahí estaría, pues, como digamos, los tiempos de convocatoria. Ahora, digamos que el efecto que tiene eso se dice, bueno, y si no se convoca, ¿qué pasa? Entonces la ley trae otra norma que determina las asambleas por derecho propio. Y en la práctica, esa es casi es la sanción que trae cuando no se convoca la asamblea dentro del término que dice la ley. O sea, para convocarla, la pueden convocar en cualquier momento. Simplemente es que si no la convocan con el tiempo suficiente para realizar la asamblea en marzo, el riesgo que tienen es que la comunidad, y es el derecho que la ley le da, haga su asamblea por derecho propio. Eso está en la norma y está en teoría, en la práctica es muy complicado, y estas asambleas se dan muchas veces cuando hay grandes problemas en las copropiedades. Porque ¿a qué le apunta esta medida? A que, hombre, si la administración y el consejo de administración y el administrador no tienen al día pues toda su información, no pueden hacer, entonces la asamblea dice, bueno, los propietarios, venga, hagámoslo. Eso de efectos prácticos tiene las consecuencias, pues, que sería otro tema a hablar posteriormente. Pero lo ideal es que la convocatoria se dé dentro de esos 3 meses y que la asamblea se pueda hacer dentro de esos 3 meses. La asamblea se convoca y el tiempo da después del 1 de abril, se corre el riesgo que la comunidad pueda realizar una asamblea por derecho propio. No sé si se entendió o fue como mucha información ahí. No, muy claro, don Alfonso. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta aquí llega nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias, don Alfonso. Gracias, Germán, Carmen, Juliet, Tatiana, Natalia, que nos acompañaron, todo nuestro equipo de Daytona Intercloud. Gracias por haber asistido. Recuerden que este año cumplimos 30 años, así que estaremos diseñando varias herramientas para ustedes, varias charlas para que las puedan aprovechar. Estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Estén pendientes, como les mencionaba, de todos nuestros canales de comunicación, en donde les llegará la información de nuestro próximo webinar, que será en el mes de marzo. Que estén muy bien y gracias por habernos acompañado.